El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo vuelvemos fincando. Pues estamos aquí ya en un nuevo programa de Aragón vaciado, porque nos vamos a ir a uno de estos municipios que es imprescindible perderse en él. Y si no me equivoco, nos vamos a ir hasta Teruel, pero nos lo va a explicar Sergio Larraga. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Hasta dónde nos vamos hoy? Pues efectivamente nos vamos a tierras turolenses, nos vamos a la comarca de la Sierra de Albarracín y nos vamos a un pueblecito que está al lado de Albarracín, que lo visitamos hace unos programas. Y este pueblecito al que hoy visitamos es el que se considera como la puerta de entrada a toda la Sierra de Albarracín. Hablamos de Gea de Albarracín, un pueblo bonito, tranquilo, a más de 1000 metros de altitud. Es decir, los pueblos de montaña en Aragón no solo están en el Pirineo, en Teruel también hay pueblos a una altitud muy elevada. Un municipio en el que vamos a poder ver también restos de cultura árabe, cristiana, romana, muy importantes, como luego veremos, pero también una localidad que, bueno, fue afectada por la despoblación de manera muy dura en el último siglo, porque es el típico ejemplo de Aragón vaciado, Gea de Albarracín, pero que a lo largo de su historia incluso también tiene un momento en el que sufre la despoblación de una manera tremenda. Todo ello en un entorno además medioambiental muy bonito, está a tiro de piedra de Albarracín, con lo cual si vais a Albarracín tenéis que pasar por Gea, parad, que os va a gustar. Y en su término municipal, parte del término está en los famosos Pinares de Rodeno, que es una zona medioambiental espectacular, pero afectado por la despoblación, por eso lo traemos aquí. Pues vamos a empezar demográficamente. ¿Con qué nos encontramos? Pues bueno, pues la primera característica del Aragón vaciado, que son municipios pequeños demográficamente, pues Gea de Albarracín lo cumple. Actualmente tiene 434 habitantes. Bueno, para el contexto aragonés sería un pueblecito normal, 400, 500 habitantes. Bueno, para el contexto pues ya estatal, europeo, sería un pueblo pequeñito. Por lo tanto, la primera característica de Aragón vaciado, Gea de Albarracín la cumple, 434 habitantes. Si lo que hacemos es verlo en función del territorio, se ve un poquito más claro. La densidad de población de Gea de Albarracín es de casi 6 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Claro, está lejos de esos índices casi desérticos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, pero está muy muy lejos de la media aragonesa, que son unos 28, y eso que la densidad de Aragón, de densidad de población, es muy baja, con 20 y tantos habitantes por kilómetros cuadrados. Pues bueno, pues Gea de Albarracín tiene 6,5. ¿Y tenemos esa pirámide invertida de envejecimiento? También es otro de los elementos que se ve muy claramente en Gea de Albarracín, una de estas condiciones del Aragón vaciado, que es el envejecimiento de la población. Aquí en esta sección siempre acudimos a dos ratios que son las que nos pueden ilustrar un poco mejor. Primero, el porcentaje de mayores de 65 años. Bien, pues en Aragón es un 22%, es alta, pero es que en Gea de Albarracín es de un 34%. Es decir, supera en 12 puntos en envejecimiento a la media aragonesa, con lo cual sí que podemos entender que es una población bastante envejecida. Si tomamos la otra ratio que siempre asumimos, que es la edad media. ¿Qué edad media tiene el aragonés? 45 años. ¿Qué edad media tiene el residente en Gea de Albarracín? Pues casi 55, casi 10 años más, con lo cual tenemos un núcleo pequeño demográficamente, con una densidad de población pequeñita y con la población envejecida. Bueno, además dispersión en el término municipal. Pero en este caso cumple el tema de Teruel, es decir, Aragón vaciado tiene como dos caras, la turolense y Zaragoza se queda mitad y mitad, y la ostense. No hay dispersión intramunicipal, es decir, dentro del municipio de Gea de Albarracín solo hay un núcleo, que es Gea de Albarracín, y aquí viven las 434 personas actualmente. Pero sí que es verdad que si ampliamos la ratio de municipio a comarca y de comarca a provincia, pues ahí se ve la realidad territorial y demográfica aragonesa, en la que hay muchísima dispersión. Pero sí que es cierto que en Teruel los pueblos afectados por la despoblación generalmente tienen muy pocos núcleos, además del núcleo principal, dentro del término municipal. Y Gea de Albarracín le pasa esto, es solo un núcleo, no habría dispersión, pero dispersión intramunicipal. Si ampliamos la ratio, sí que empezamos a ver ya muchos núcleos.
muchos núcleos y una evolución demográfica muy importante, claro, durante los últimos años y el siglo. Esto clava prácticamente el perfil, la estadística de evolución demográfica del Aragón vaciado. Hemos dicho que Gea de Albarracín tiene ahora 434 habitantes. Si nos remontamos un siglo atrás, tenía 1076. O sea, hace un siglo tenía más del doble de población que ahora. Pero si nos remontamos 90 años, no 100, no solo tenía 1071, tenía 1150. Es decir, en el último siglo, Gea de Albarracín ha perdido, no sé, un 60% de población o por ahí, pasando de 1150 habitantes a los 434 actuales. Sí que es verdad que en los últimos tiempos se ve cierta estabilización. Sube, baja, pero parece que se queda en esos 430 por ahí, por lo menos no baja más, aunque la población está envejecida, y eso quiere decir que la proyección no es muy halagüeña, ¿de acuerdo? Pero sí que cumpliría con esto pues el perfil del Aragón vaciado en la evolución demográfica. Pasa de unos 1100 habitantes a los actuales 434. ¿Y económicamente de qué viven allí? Tradicionalmente, Gea de Albarracín está muy influenciada por Teruel porque está muy cerquita, como luego veremos, por Albarracín, que está a tiro de piedra, y ha tenido siempre una economía tradicional basada en la agricultura y la ganadería con la ayuda de los servicios, siempre. Ha estado bien comunicada, siempre. Si vamos ahora, cogemos otra vez esas dos ratios que siempre utilizamos nosotros para saber cuál es la estructura o el motor demográfico, económico, de Gea de Albarracín. Y nos vamos a las afiliaciones de seguridad social. ¿Cómo son? Bueno, pues afiliaciones de seguridad social, afiliados a la seguridad social, el 85% de Gea de Albarracín lo hacen en el sector servicios, con lo cual se nota pues que tiene una preponderancia importante, y un 8% en agricultura. Ya estaría lo demás. Pero la agricultura es más fuerte, la agricultura ganadería es un poco más fuerte de lo que refleja esta cifra, porque si vamos al RETA, es decir, a las afiliaciones de autónomos, para entendernos, los servicios, el 50% de estas afiliaciones sí que serían de servicios, pero en agricultura estaríamos en un 32%, con lo cual nos encontramos ante una economía de servicios, mayoritariamente, pero con un peso muy importante de agricultura y ganadería. Bueno, pues ya hemos visto un poco cómo tenemos la situación, cómo funcionan económicamente, pero nombrabas hace un momento que hubo un hecho que fue decisivo y que marcó toda esta evolución. Sí, porque no es algo que pasara solo en Gea de Albarracín, o sea, fue una orden, un mandato, una ley, por decirlo así, que obligaba a todo el territorio de Aragón, pero hubo localidades que lo sufrieron de una manera salvaje. Y este es el caso de Gea de Albarracín, y las consecuencias demográficas y económicas fueron pues muy importantes. Luego Gea se salió adelante. Esto nos tenemos que remontar al siglo XVII, nada más y nada menos. ¿Qué es lo que ocurre en agosto de 1610? Pues que se decreta la orden de expulsión de los moriscos. Los moriscos eran auténticos expertos en construcción, en agricultura, en ganadería, en regadíos, en agua, en fin, eran un sector muy importante, pero por motivos religiosos pues se decretó en Aragón que tenían que salir. Iniciaron un éxodo muy penoso, los moriscos aragoneses tuvieron que salir por San Carlos de la Rápita y para irse de España. Fue una pérdida tremenda, pero como digo, algunas poblaciones lo llevaron bastante peor que otras, y Gea de Albarracín era una población eminentemente morisca. En 1610, cuando ocurre esta expulsión, Gea de Albarracín era un pueblo muy grande, tenía, ojo, 2.300 habitantes aproximadamente. Dicen 450 casas, pues unos 2.500 habitantes, que al principio del siglo XX tenía 1.100 y ahora tiene 400. Bueno, pues entonces tenía 2.300. Más de 2.000 personas tuvieron que salir, porque eran población morisca. Es verdad que luego se repobló pues con francos, con gente del norte y tal, pero el impacto demográfico es brutal. De 2.200, 2.300 personas que tengan que salir más de 2.000, eso es un vaciamiento total del pueblo, con todas las consecuencias que no solo de índole demográfico, sino de índole económico, vertebrador, etcétera. Es verdad que esto fue una orden para todo Aragón, pero también es verdad que en Gea y en alguna otra localidad donde el tema de la población morisca era muy importante y en sectores económicos entonces, la agricultura, muy importantes,
pues tuvieron que llevarse un palo fuerte. A día de hoy, ¿cómo es Gea? ¿Por qué tenemos que visitarlo? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Es un pueblo muy tranquilo. Está al lado de Albarracín, que lo visitamos hace unos programas en esta sección. Para ir a Albarracín hay que pasar por Gea. Y está, yo creo que a unos 15 kilómetros o por ahí de Albarracín antes de llegar a Albarracín, con lo cual parad en Gea de Albarracín porque vais a ver cosas muy majas, además de comprobar este pueblo que sufrió tanto la despoblación en aquel momento de los moriscos, que solo por eso merece la pena verlo. Está muy bien comunicado por carretera. De Teruel ciudad yo pienso que estará a unos 20 minutos o por ahí, o sea, muy cerquica. Y si lo visitáis desde Zaragoza ciudad, pues si a Albarracín cuesta llegar 2 horas, por decir algo, pues 1 hora y 3/4 en el mismo camino está Gea de Albarracín. Parad porque os va a gustar. Lo primero que vais a ver es que es un casco urbano que está definido por la propia carretera que pasa, entonces se acumula ahí la población de manera longitudinal casi, y aprovecha también un altozano, pues como suele pasar en los pueblos así de mucha edad, ¿no? Es una villa que en su día estuvo amurallada. Quedan pocos vestigios de esos, pero quedan todavía 2 puertas, las 2 antiguas puertas, 2 arcos de entrada que se cerraban en su día, pues todavía se conservan. Antes de entrar en el núcleo, os va a llamar la atención un edificio nuevo, muy innovador, que es un centro de interpretación de la cultura romana, por lo que decíamos antes, porque aquí se intermezclan cultura árabe, musulmana, cristiana y romana. Aquí está el centro de interpretación del acueducto romano del siglo I, que iba desde Albarracín hasta Cella. 25 kilómetros de obra hidráulica del siglo I. Bueno, pues el centro de interpretación donde se pueden visitar y conocer mucho esta infraestructura tan importante hidráulica está aquí en Gea de Albarracín, con lo cual podéis ir. El entramado urbano, las calles claramente son moriscas, es un pueblo muy antiguo y todavía se pueden ver pues muchas casas jaula, que se dice ahí, que son estas casas que los balcones salen mucho, con muchas vigas de madera y que recuerda un poquito también a Albarracín, que es un poco algo parecido. Un pueblo tan pequeño tiene 2 conventos del siglo XVII y XVIII. El convento del Carmen, que es del siglo XVII, aunque la torre es del XVIII, pero bueno, es del siglo XVII, que es una muestra barroca realmente bonita, que cumple los cánones al 100%, y el convento de las Capuchinas, que este es un poquitín más nuevo, es del siglo XVIII, quiero decir, pero 2 conventos, pero enormes además. ¿Sí? Y este convento de las Capuchinas, dicen los entendidos que es la obra de estilo rococó más importante y más refinada de toda la comarca de Albarracín. Y junto a estos 2 conventos, evidentemente, la iglesia que está destinada, pues evidentemente, a su patrón, que es San Bernardo, que es también de estilo barroco, siglo XVIII y XIX, y que guarda una colección de retablos muy importantes y de lienzos, algunos de pintores tan importantes que nos sonarán como Vicente Verdusán, tiene ahí una obra, o Giuseppe Martínez. ¿De acuerdo? Con lo cual merece la pena. Por cierto, alguna obra también de Gea de Albarracín, como es la Virgen de la Esperanza, fue expuesta en el pabellón del Vaticano en la Expo 2008. O sea, merece la pena, son detallicos, pero que hablan muy bien y mucho de cómo era el poderío que tuvo en su día Gea de Albarracín. Iglesia, 2 conventos, la casa consistorial se ve claramente una lonja debajo, la fuente de San Bernardo, 2 ermitas y una casa con un escudo estupendo, en la casa grande que llaman ellos, en la calle Mayor, que dice la tradición y la leyenda que en su origen, claro, porque ahora está muy reformada, fue el lugar donde se hospedaron los reyes de Aragón. Con lo cual, yo creo que merece la pena mucho a lo que vais al Albarracín acercaros a Gea. Te iba a decir, estamos muy acostumbrados a oír a Albarracín cada vez que vamos a Teruel. Pues yo creo que podemos hacer un 2 en 1, ¿no? Exacto, lo mejor pasar unos días por ahí durmiendo, un fin de semana o lo que sea, y vais visitando, porque Albarracín hay mucho, pero igual que Gea hay otras localidades muy bonitas también. Pues Sergio Larraga, gracias por habernos traído Gea de Albarracín hasta nosotros. Gracias. Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa de Aragón Vaciado. Hemos ido hasta Gea de Albarracín, en la provincia de Teruel, y esperamos que hayan podido disfrutar de este municipio con tanto encanto. Che ne stava al tan polida, ni ripioveva che frescinar, para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa.
cuando bota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que y plegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.